Vamos juntos a escuchar la palabra del Señor. Trajimos una Biblia. Les pido que la tomemos con la mano derecha si es posible. La ponemos en alto y decimos: la palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Oremos. Señor Santo, gracias por tu palabra preciosa. Gracias por lo que nos quieres decir hoy, Señor. Que nada ni nadie te lo impida, ni nosotros mismos, Señor. Por favor, bendícenos, bendice nuestro ánimo, nuestro cerebro, nuestros sentimientos, emociones. Danos tranquilidad, Señor. Paz para escuchar tu palabra ahora mismo y recibir de ella lo que tú tienes para nosotros. Sea lo que sea que nos quieres decir hoy, Señor, dar hoy por tu palabra, hazlo, por favor. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. El domingo pasado, ustedes saben, no prediqué y entonces no iniciamos el tema preciso del mes, que es proclamando libertad, aunque le hemos llamado a esta serie de sermones de la siguiente manera. Me ponen esa pantalla, por favor, anterior, tal vez sí la tenemos. Verdaderamente libres. Juan 8:34, ¿lo dicen conmigo? Está ahí en la pantalla, lo dicen conmigo, por favor, hermanos. Dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Es un texto pesado, fuerte, es muy breve, pero dice algo importantísimo. De hecho, cuando dice verdaderamente libres, nos hace entender que hay una clase de libertad que no lo es. Hay una libertad pirata, hay una forma de vida que creemos que es libre y no lo es. De hecho, algunas personas piensan que son muy libres de hacer muchas cosas y la verdad es que son esclavos de sus pasiones, de sus vicios, de sus circunstancias, sus anhelos y de ciertas cosas, pero no es libertad. Porque ahí dice: seréis verdaderamente libres. Y antes dice que solo hay una manera: el Hijo nos liberta, Jesucristo nos hace libres. Basados en este tema entonces, de todo lo que resta del mes, estaré compartiendo sermones para ser libres. Y hoy el sermón se llama así: muertos de miedo o libres para vivir. Escojamos una de esas dos cosas. ¿Sabe usted que dicen por ahí que para evitar el ataque mortal de un oso hay que hacerse el muerto? O sea que para seguir vivo hay que parecer muerto. Pero ¿quién puede decir que el problema es que con un monstruo de esos enfrente no puedes dejar de temblar, mamá, gritar o algo así, ¿verdad? Y el tipo se va a dar cuenta que estás vivo, que estoy vivo. Sin embargo, es un hecho también que hay algunas experiencias en la vida que nos atemorizan, nos dan terror incluso y nos paralizan, y en ocasiones sí parecemos muertos hasta sin querer. No es que nos hagamos los muertos, es que parecemos muertos porque hay circunstancias de la vida que nos hacen estar así. Muy bien, hoy estudiaremos la palabra del Señor en una parte que nos desafía a ser libres del temor. Leamos el pasaje, es Apocalipsis, capítulo 1, versículos 9 al 20. Les recuerdo o les informo a los que son nuevos acá en nuestra iglesia o tienen poco, porque ya hubo un año que prediqué todo el Apocalipsis. Resulta que hay gente que piensa que el Apocalipsis es un mapa del futuro. Las personas cuando piensan en Apocalipsis siempre piensan en los 4 jinetes, es lo único que saben algunas personas. Y algunas personas piensan en Apocalipsis, de inmediato piensan en el milenio, en la bestia, el anticristo, y algunos interpretan la Biblia con una visión mileniocéntrica o con una visión bestiacéntrica o con una visión anticristocéntrica, cuando la visión correcta para interpretar el Apocalipsis es Cristo. Nuestra visión debe ser cristocéntrica. Así comienza Apocalipsis. Esta es la revelación de Jesucristo. Apocalipsis nos revela quién es Cristo para que usted y yo en medio de cualquier tribulación podamos ser libres del temor. Esa es la esencia de este pasaje. Y en esta ocasión leeremos parte del principio, que es Apocalipsis 1, 9 al 20. Se los leo, me siguen con su vista en su Biblia o aquí en la pantalla. Dice así: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llamas de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome:
No temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro es este. No dice eso, pero es como la gramática griega es lo que da a entender. Este es el misterio. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Apocalipsis 1, 9 al 20. Háblanos, Señor, por favor, a todos. Bendícenos. Amén. Juan conocía al Señor. Fue de los primeros discípulos que conoció al Señor. Juan el Bautista, tocayo de Juan el apóstol, tiene como discípulo a Juan y Andrés, y un día pasa Jesús por ahí. Juan el Bautista dice: ahí el Cordero de Dios. Y Juan, el discípulo, y Andrés dejan de seguir a Juan el Bautista y siguen a Jesús. Eso está en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 35 y siguientes. Fue el de los primeros que lo conoció como un gran maestro. Luego se enteró que era el Mesías. Después se enteró que era el Cordero de Dios porque le vio morir. Juan estuvo al pie de la cruz. Todos los demás discípulos corrieron, pero Juan estuvo al pie de la cruz. Lo vio resucitado. Estuvo cuando el Señor fue ascendido a los cielos. Recibió la gran comisión antes de eso, la de Mateo 28, y hace discípulo a todas las naciones. Juan estaba ahí. Juan conoció al Señor, lo conoció como el amoroso Señor, se recostó en él. Era como el discípulo favorito. Todo el Evangelio dice el discípulo al que Jesús amaba. Pero esta manifestación que Dios le permite vivir en Apocalipsis 1, 9 al 16 es un evento impresionante. No se parece en nada al Jesús que él conocía. Por eso cayó como muerto de miedo. Ahora Jesús se le presentó simbólicamente, exaltando sus atributos. Los teólogos dicen que es una visión monstruosa de Jesús, no en el sentido negativo, sino en el sentido que es una visión muy grande, una espada de la boca, ojos de fuego, su voz como de muchas aguas. Por eso Juan cae como muerto y no me sorprende. De hecho me sorprende que no sea muerto de veras. Solamente cayó como muerto, pero estaba vivo. El Señor se le presenta así, porque quiere decirle a Juan y a sus discípulos sufrientes, ¿quién es Él? Para que en medio de la tribulación puedan confiar en Él. Enfoquémonos en el temor de Juan. Hay mucho que decir de este pasaje, saldrían muchísimos sermones, pero enfoquémonos en el temor de Juan. Él es parte de una fe perseguida. El Imperio Romano persigue a los cristianos. La fe cristiana es ilegal, es ilícita en el Imperio Romano, y el Imperio Romano es el imperio más poderoso de ese momento en la historia, de esa cultura. Es el más poderoso. Roma es el país más fuerte, un ejército invencible según ellos mismos y según los otros ejércitos también. Juan es el último de los apóstoles. Ha sufrido ya bastante, ha sido perseguido, ofendido, torturado. Vaciaron sobre él un perol enorme de aceite hirviendo queriendo matarlo. Milagrosamente no murió. Y luego es exiliado a la isla de Patmos, y ahí tiene esta visión extraordinaria para recibir aliento él en ese tiempo de persecución, de tribulación para las iglesias, y para compartir aliento también, no solo él mismo, sino a los cristianos de su época. Así que primeramente hagamos un análisis de su experiencia de miedo, su experiencia de temor. Ahora, usted y yo sabemos que no es lo mismo temor de Dios que miedo, pero ahorita vamos a ver eso. Pero hagamos un análisis de este asunto. Primeramente, el miedo no anda en burro. Voy a decir así unos proverbios para ilustrar esto. El miedo no anda en burro. ¿Qué significa? No viene despacio, viene rápido, viene cabalgando. Ahí viene, de aquí a que llega, nos da el mes siguiente. No, viene rápido. El miedo no anda en burro. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Una triste realidad. Este refrán nos ayuda a entender una triste realidad. Vivir con miedo es no vivir. Si usted y yo ahora mismo vivimos con miedo, eso no es vivir. Esta es la triste realidad. Cuando le vi, caí como muerto. Él mismo tenía miedo. Y ya digo, no es lo mismo temor de Dios que miedo. El temor de Dios es la reverencia, el reconocimiento y la sumisión de nuestra voluntad a la soberanía divina. Es adoración, el temor de Dios. Es no sé, ver un amanecer, un anochecer, una montaña, algo, y decir: oh Dios, cuán grande eres. Ese es el temor de Dios. Impresionarnos, impactarnos hasta el miedo casi, o sí miedo real, de ver lo grande que es Dios. Le pasó a varios de los hijos de Dios, a profetas y discípulos. Pedro tuvo miedo cuando se dio cuenta que Jesús era más que un carpintero en la pesca milagrosa. Le dijo: hazte para allá, Señor, apártate de mí, soy pecador. Le pasó a Isaías cuando en el templo vi yo a Dios, Isaías capítulo 6, y dijo: Señor, soy muerto porque soy hombre de labios inmundos y habito un pueblo de labios inmundos. Ya me morí porque estoy viendo al mero, al santo, santo, santo. Juan tuvo miedo, no temor de Dios, tuvo miedo.
El miedo es una experiencia de zozobra, depresión, desesperanza y pena que embarga el corazón. Ahora, hay tres experiencias que son las razones por las que usted y yo tenemos miedo. Déjeme decirlas. Número uno, cuando no sabemos qué nos espera. Por eso la oscuridad nos da miedo. No sabemos qué nos espera. Cuando entramos a un trabajo nuevo, no sabemos qué nos espera, si la jefa o el jefe son lindos, son malos, son horribles o peores. No sabemos. Cambiar de grupo en la primaria, en la secundaria, en lo que sea. Crecer da miedo en ocasiones, ¿no? Hay quienes cuando se casan también tienen miedo, que no saben qué les espera. Responden sí con la autoridad, la solvencia y la convicción que da la ignorancia. ¿Se acuerdan que les digo siempre eso? Sí, dicen así, no saben la que se meten. No saber lo que nos espera, es lo incierto, es la base del miedo. No tenemos en dónde depositar nuestra fe, no tener de dónde agarrarse. Eso da miedo. Meterse a una alberca que estás pisando el suelo, no hay problema, pero cuando se te quita el suelo, por eso los temblores dan miedo, se te mueve lo más firme que existe según nosotros, ¿no? Y tercera experiencia, base para el miedo, para todos los miedos del mundo, es que tenemos una firme convicción, una sola convicción: algo va a pasar mal, algo malo va a pasar. Los seres humanos somos así. Es más, gente hay que se saca la lotería y dice: ay, Dios mío, ¿qué voy a hacer con tanto dinero? A lo mejor me secuestran para quitarme el dinero. ¿No es cierto? Tenemos la convicción de que algo malo va a pasar. Estas tres experiencias: no saber lo que nos espera, no tener dónde depositar nuestra fe y tener la convicción de que algo malo va a pasar, es de donde se agarra el miedo para inundarnos y esclavizarnos. Juan y los cristianos de aquella época tenían razones para sentir esta experiencia, por supuesto, muchas razones. El mundo grecorromano los odiaba y los perseguía. La fe cristiana era una religión ilícita. ¿Saben de qué los acusaban? Mire las ridiculeces de lo que los acusaban. El mundo grecorromano acusaba a los cristianos de ateos. Sí, ¿por qué? Porque no tenían ídolos, porque creían en un Dios invisible, el Padre. Creían en el Hijo que se había hecho carne pero que había ascendido a los cielos, y creían en el Espíritu Santo que estaba presente pero no lo podían ver, y no tenían ninguna representación, no tenían ningún vitral con el Padre ahí, el Hijo, no tenían nada. Y entonces aquellos decían: esto no, ¿a quién adoran? A nadie, porque ellos tenían ídolos por donde quiera, y los acusaban de ateos. Los acusaban de organizar orgías, de orgásticos, pues hablaban de sus reuniones como de agapes, le llamaban agapes, reuniones de amor, y además entre ellos se manifestaban un amor verdadero y limpio, desconocido y mal entendido por los de aquella época, porque en aquella época había una perversión bárbara. En aquella época el mundo grecorromano es una época de inmoralidad bárbara, y cuando los cristianos se manifestaban un amor verdadero les parecía raro, y por eso los acusaban de eso. Los acusaban de canibalismo. ¿Saben por qué? Porque hablaban de que comían la carne y bebían la sangre de su Salvador, que era un símbolo, por supuesto, la celebración de la Santa Cena. Los acusaban de revolucionarios. Sí lo eran, pero no de la manera que los acusaban, porque hablaban de un nuevo reino y de un nuevo rey, Jesucristo, y pensaban que querían rebelarse contra el Imperio Romano. Y los acusaban de incendiarios por culpa de Nerón, que estaba loco y creían que iba a renovar toda Roma y la ciudad y quería quemarla para hacerla de nuevo, y acusó a los cristianos de hacer el incendio. Y como los cristianos hablaban de un juicio de fuego, pues dijeron: ya ven, si fueron ellos. Por causa de esto eran perseguidos. En ocasiones eran usados como espectáculo en el circo romano, muriendo en manos de gladiadores o en las fauces de fieras salvajes. Algunos fueron quemados, otros degollados, y algunos, como Juan, fueron exiliados. Algunos les cosían en vivo a su piel, la piel de animales recién asesinados, y luego los hacían correr en el bosque y soltaban a sus perros para que los persiguieran y los mataran. Tenían razones para tener miedo. Ahora bien, nosotros también tenemos nuestros propios temores, también tenemos nuestra propia persecución. A los cristianos del día de hoy nos acusan de intolerantes porque no aceptamos el matrimonio entre personas del mismo sexo, ni la adopción de niños por esas personas. Nos tachan de intolerantes porque defendemos, y de fanáticos porque defendemos a los niños antes de nacer y no estamos de acuerdo con el aborto. Nos acusan de santurrones, fanáticos, por proclamar que hay un solo camino, no dos ni tres, uno solo, y es Cristo. Y en los trabajos y en las escuelas tal vez nos acusan de apretados, de santurrones, de presumidos y no sé qué. Si alguien dice: oiga, a mí no me acusan de nada, pues a lo mejor es que usted se porta muy mundano y estás igual que todos, entonces por eso no lo acusan de nada. Y a lo mejor le hace falta una experiencia personal con Jesús real. Debemos entender que ser cristianos hace que el mundo sea hostil con nosotros. Así es que primera cosa, que es como el planteamiento del problema, porque estamos analizando la condición de Juan. El miedo no anda en burro, o sea, una triste realidad. Vivir con miedo es no vivir. Caí como muerto, dice Juan. Segunda
cosa que decir al respecto de esto. Al que buen árbol se arrima, ¿qué dice él? Buena sombra en la cobija. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome. Ahorita no nos importa qué le dijo, nos importa que puso su mano sobre él. ¿Qué es eso? Una maravillosa verdad. El Señor nuestro Dios está cerca de nosotros. Está cerca de nosotros. Hermanos del sonido, no sé si se han dado cuenta, pero se acabó la pila de esta cosa. Si me pueden traer, por eso no me lo estoy poniendo. Puso su diestra sobre mí, dice. El miedo que Juan experimentaba, hermanos, en este momento no era solo por la persecución. De hecho, en este momento que nos cuenta él, no es por la persecución. Él tiene miedo por lo que está viendo. Él y sus hermanos en la fe están siendo perseguidos, pero en ese momento a él lo que le impacta es la visión del Hijo de Dios. Le parece a Juan que el nazareno, aquel en quien él recostaba su cabeza, aquel que hablaba bien lindo, que tocaba a los leprosos, que resucitaba muertos, pues no estaba ahí. Quien estaba ahí junto a él es un ser tremendo, lleno de poder, con una vestimenta sacerdotal, como el eterno intercesor, con cabeza y cabellos blancos, como el anciano de días, y sabio, honorable, digno, con ojos de fuego, como el escrutador que todo lo sabe, con pies de bronce bruñido, refulgente como en un horno, como el juez parado sobre la más pura justicia, con voz de estruendo, como de muchas aguas, como el que tiene autoridad, y cuando habla, se le escucha, y su palabra dice y se hace. Y por eso Juan tiene miedo. A él le parece que aquel nazareno que él conocía ya no está. Sin embargo, sí está, es el mismo. Solamente que está manifestando su poder. Esa visión que está teniendo es una visión simbólica, que es el mismo. El que murió por nosotros es ese poderoso ser. Y esto es lo grave y lo maravilloso del asunto. Que ese que se dejó atar, que ese que se dejó crucificar, es el mismo todopoderoso. Cuando llegó en un pollino a Jerusalén, cuando se acercó al cortejo fúnebre del hijo de la viuda de Naín, es ese poderoso ser. Es ese ser con ojos escrutadores. Es ese ser con una espada en su boca. Es ese ser con años y años de la eternidad de sabiduría. Es ese ser parado sobre bronce bruñido, pero se hizo hombre, se humilló y parecía un simple, débil ser humano. Y por eso Juan se impresiona, pero era el mismo. Y para demostrarle a Jesús que es el mismo, puso su mano sobre él. Eso es maravilloso. Juan había estado en la transfiguración junto con Jacobo, su hermano, y junto con Pedro en la transfiguración de Señor Jesucristo. Que se transfiguró con una perfecta santidad, pero no lo había visto así como ahora. Pero Dios, el Señor, le demuestra: soy el mismo, y pone su mano sobre él. Ciertamente Dios es eterno, todopoderoso, soberano y tremendo. Siempre ha sido el mismo. Siempre ha sido el mismo. Ese con una voz de estruendo de muchas aguas es el mismo. Es el mismo que le dijo al sacerdote cuando le golpeó en el rostro. Le dijo al sacerdote: ¿por qué me pegas? ¿Qué he dicho? Es el mismo que le respondió a Pilatos cuando estaba atado. Y Pilatos le dijo: ¿eres de veras el rey? Y Jesús le dice: tú lo has dicho. Tú lo dices de ti mismo. ¿De dónde sacaste eso? Es ese mismo ser que estaba siendo humillado, pero es el mismo todopoderoso. Pero ahora no está Pilatos, ni está Herodes, ni están los sacerdotes. Ahora está en todo su poder y magnificencia, y por eso Juan tiembla de miedo y se cae. Pero este ser todopoderoso pone su mano sobre él, y por cierto le dijo: no temas. Debemos tener miedo, sin duda, pero no de él, sino de no estar cerca de él y de su gracia. Eso sí darnos miedo. Y tercera cosa que hay que decir: solo quien ha vivido tiene derecho a morir. Es un proverbio no muy conocido, porque no tiene gracia, no tiene chiste, no hay ninguna cosa que nos haga reír, como el miedo no anda en burro y esas cosas. Pero es un proverbio también: solo quien ha vivido tiene derecho a morir. No temas, le dijo Jesús en esa manifestación gloriosa a Juan. Una importante tarea: vivir antes de morir. La orden es clara. Y como dicen en la milicia, una orden no se discute, se ejecuta o se acata. Y se trata de la orden más repetida en los evangelios. Ya hemos dicho que Jesús dijo 17 veces en los evangelios: no temas. Lo dijo mucho más que veces que ama a tu prójimo o no peques. Más veces dijo: no temas, que cualquier otra orden. Y si lo dijo, hay dos cosas indudables. Número uno: Dios nos conoce y sabe que tenemos miedo. Dios sabe que tenemos miedo. Él nos conoce, que somos miedosos, que tenemos fobias, esas cosas. Nos conoce, ¿o no es cierto, hermano? ¿No tenemos miedo?
Ahora cada vez que en la televisión pasan el anuncio del temblor y volvemos a oír la alarma, hoy nos da miedo otra vez, ¿no es cierto? Estábamos allí fuera del cuarto, pero estaba la televisión prendida y se oyó la alarma. Oh, no, la alarma otra vez. No, era en la tele. Estaba reproduciéndose. Y, oh, ¿para qué espantan, hombre? Sí, nos espantaron un día antes, ¿sí o no? Muchas se anticiparon, pero no tanto. Sí, la idea es antes, pero no un día antes. Y resulta que sí, tenemos temores y apenas una lluviecita y a lo mejor ya es y tenemos fobias. ¿Sabe que es bien curioso? Pero hay miles de fobias. Hay fobia a los colores brillantes, fobia a los colores opacos, fobia a las rayitas, fobia a los hoyitos. ¿Sabía usted de eso? Usted sabe la claustrofobia, la fobia a las alturas, la fobia a las serpientes, a las arañas, a las qué sé yo. Pero no, hay cada fobia. Es más, hay una fobia a las palabras largas. Aunque usted no lo crea. Y la palabra para la fobia a las palabras largas es la palabra más larga de todo el castellano. ¿Quiere saber cómo se dice fobia a las palabras largas? Hipopotomostroesquipedaliofobia. ¿Alguien tuvo miedo cuando lo dije eso? Es fobia a las palabras largas. Cuando conozca a alguien que no le ponga, por favor, no le ponga Matusalén, no, póngale Pepe, ya, nomás así. Si le pone usted un nombre largo, no, Nabucodonosor, sale corriendo cuando lo manden llamar. ¿Qué? Job, sí, Job, póngale así 3 letras nada más. Ahora, si Dios dice no temas y es su orden más repetitiva, número 1, nos conoce que tenemos miedo. Nos conoce que de niños había monstruos debajo de nuestra cama, ¿no es cierto? Si alguien no tenía monstruos debajo de su cama, pues no sé dónde vivía, porque en todas las camas de los niños hay monstruos debajo. Y el saco del papá ahí colgado es el charro sin cabeza, y la sábana que la mamá olvidó es el fantasma, quién sabe qué, de un solo ojo. Todos tenemos temores y miedo a salir a la calle, miedo a ir a Tepito, a la Buenos Aires. El Waze nos hace trampas, porque usted le ordena ir a un lugar y él sí sabe de cortar caminos, sí sabe, pero no sabe de ladrones. Que le enseñen, por Dios, que le digan que en México no es como en cualquier lado del mundo. Porque te lleva por recovecos, pero te lleva por recovecos peligrosos. ¿No les ha pasado eso? Y dan ganas de no hacerle caso al mugre Waze porque no sabe de ética. Dios sabe que tenemos miedo. Y segundo lugar, Dios sabe que podemos vivir libres del temor. Si no, ¿para qué no lo dice? Si nos dice no temas, es porque sabe que puedo vivir sin temor. Así que eso es maravilloso. Así es que no nos conformemos con menos que eso. Vivamos sin temor. Si el Señor lo mandó, de seguro es posible. Muy bien, les he dicho 3 circunstancias básicas con respecto al temor de Juan. El miedo no anda en burro, el que a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija y vive antes de morirte, pues, lo digo en otras palabras. Es decir, existe este asunto del miedo en la vida. Por eso lo que sigue del sermón, voy a hacer el intento porque usted y yo podamos vivir libres del temor. Y para eso quiero decirles rápidamente 5 razones para no morir de miedo y vivir en libertad, y quiero que se las aprendan. Primera de ellas, porque Él es. Dice el texto, lean conmigo el texto, por favor, la parte del texto. Dice, yo soy el primero y el último. Esta es la esencia de Dios. Él es. Su nombre, Yahweh o Jehová, significa yo soy el que soy. Él es. En el mundo está lleno de cultos, religiones, dioses y seres divinos inventados por la humanidad. Pero solo Dios es Dios. Como dice un proverbio mexicano, santo que no es visto, no es venerado o adorado. Y podríamos decir que si no es venerado, pues deja de existir. Ya nadie lo pela, ya deja de existir. Y si dejó de existir, nunca existió realmente entonces. Solamente en la mente, en la superstición de la mente de alguien que lo inventó. Pero Dios es. Aunque toda la humanidad nos volviéramos locos y blasfemáramos y un día nos pusiéramos de acuerdo y votáramos todos y decir no hay Dios, ¿qué creen? Sigue habiendo Dios. Porque Dios no depende de nosotros. Todos los demás dioses, todos sin falta, dependen de nosotros. Los hemos inventado y creemos en ellos. Pero el Dios verdadero nos inventó a nosotros. Él es. Nadie lo inventó de nosotros. Él es verdad. No hace falta que creamos en Él para que sea. Creer o no en Él no le hace ser más o ser menos. Él es por sí mismo. Algunas religiones argumentan su autenticidad basándose en su antigüedad. Lo mismo hacían en la época de Juan. La misma historia de Roma exaltaba
en aquellos días, en la época de Juan, que tenían un origen divino. Hay gente que nos dice, no, que no, esta filosofía y que estas hierbas y que estos polvos y no sé qué, que son ancestrales, son de cuando los hindús de no sé dónde y no hay nada más viejo que Dios. Perdonen que lo diga así. Dios es antes de cualquier cosa. Antes que hubiera cualquier cosa, Él ya estaba ahí. Él es lo más antiguo que existe. Aquel que existe desde antes de cualquier otro, y por si fuera poco, seguirá existiendo por la eternidad. Estaba ahí con Juan y le dice, yo soy el primero y el último. ¿De qué hablas, Juan? Nuestra fe no está basada, hermanos míos, en una idea, en un ritual, en una moda o principio filosófico. No, nuestra fe está basada en lo más real, auténtico, seguro, antiguo y moderno que existe en el universo entero, Dios. Si tenemos miedo, tomémonos de la mano de Él. Es real, es verdad. Podemos experimentarlo ahora mismo. Ahora, sé que estoy diciendo verdades que ya sabemos. Sé que estoy haciendo unas declaraciones que se dicen fácilmente. No, el problema no es ese. El problema es que, ¿por qué tememos entonces? Si Dios es, ¿por qué entonces me da tanto miedo de repente? Viene un temblor, un huracán, ¿y qué hago? Pienso en las gentes, en las personas. ¿De quién me agarro? Los hijos, papá, mamá, ¿no? Esposa, esposo, papeles, ¿en quién confío? En el celular, Dios mío, todos no se bloquean los celulares, ya no porque se cayó nada, no, porque hay tantos hablando que se bloquea. No es verdad. Ojalá que se bloquee el cielo de tantas oraciones. No se puede bloquear, Dios nos escucha a todos, pero lo digo metafóricamente. ¿En quién confiamos? Si de veras Él es, entonces le propongo que la próxima vez que tengamos razones para tener miedo, las sometamos a esta experiencia, porque Él es. Usted y yo podemos ser libres del temor, porque Él es. Es real, es verdad, no es una filosofía, no es una doctrina, no es una idea, no es una moda, es real. Segunda razón, para completar esto, porque necesitamos fortalecernos para ser libres, porque Él sabe. Porque Él sabe, porque Él es, porque Él sabe. Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Uno de los temores más grandes de los cristianos de aquel momento, en la época de Juan, era la muerte, por supuesto. Más que nosotros temían la muerte, porque la muerte era más inminente para ellos que para nosotros. En aquella época se mataba a cristianos todos los días. Fueron miles los que tuvieron que morir por causa de su fe, por causa del testimonio de Jesucristo. Tuvieron que dar su vida. Iba una comisión religiosa del Imperio Romano con la estatua del emperador en cierta época de la persecución. Era llevada a los pueblos y era exigido que todos los varones vinieran ante la estatua, hincaran por lo menos una rodilla, levantaran por lo menos una mano, quemaran por lo menos una pizcacha de incienso y gritaran una frase, César es Señor. Y la palabra Kyrios para Señor, los cristianos nunca la pronunciaban para ninguna persona que no fuera el Señor Jesucristo. No era una palabra para decirle a una persona, ellos no usaban esa palabra. Así es que los obligaban a ponerse de rodillas, los obligaban a levantar la mano, pero no podían obligarlos a pronunciar César es Señor. Y cuando le decían, di César es Señor, ellos gritaban, Cristo es Señor. Y al instante una espada caía sobre sus cuellos o su espalda y les atravesaba y morían. Y otros tenían que hacer lo mismo y eso atemorizaba a todos. No todos creyeron, no todos fueron fieles. No, hay señales de que muchos traicionaron la fe. Porque cuando vino Constantino y supuestamente se convierte y hace un edicto, ya no se persigue el cristianismo y hasta ordena que todo eso se haga cristiano. Por eso dudamos de su conversión, porque se me hace que no entendió bien lo que es eso. Pero cuando se acabó la persecución, entre los pastores de aquella época hubo una controversia. ¿Qué hacemos con los que apostataron de la fe? ¿Qué hacemos con los que negaron la fe? Había pastores que decían, están fuera de la fe, están perdidos, no hay remedio para ellos, no hay salvación para ellos, ya están condenados. Y otros decían, no, pero pueden arrepentirse, pueden pedir al Señor de su gracia. Hubo una controversia, lo que nos hace entender que hubo cristianos que no fueron mártires, no dieron testimonio, eso quiere decir mártir, testigo de su fe. Y usted y yo tal vez los comprendemos, porque seguramente tenían la tentación de hacerlo, porque se preguntaban, ¿y dónde está Él? ¿Dónde está Dios cuando se sufre? Dice un libro por ahí. ¿Dónde está el reino del que nos habló? ¿Dónde están las promesas de vida? ¿No nos describieron los apóstoles que dijo que tendríamos vida abundante? ¿Dónde está? Y el Señor Jesucristo contesta sus preguntas a través de Juan y se les presenta como aquel que no solo estuvo en posibilidades de morir, sino que murió realmente y por medio de una muerte de cruz, como si les dijera, no tienen que explicarme nada, sé lo que están viviendo.
Lo mismo experimenté yo. Señor, mira, estoy sufriendo, no sabes lo que se siente que te persigan. Yo soy Jesús, nos puede decir, y tú no sabes lo que se siente no poder tragar saliva cuando estás pendiendo de una cruz. Y un montón de personas, como dice el Salmo, como fieras salvajes, me observan, me injurian, me escupen. Tú no sabes lo que se siente no poder respirar, porque estás colgando, porque tus pulmones se presionan. Y tú no sabes lo que significa que Dios te abandone por completo. Esa es la idea aquí. Yo soy, le dice Jesús a Juan, el que estuve vivo, pero morí y resucité. Diles que no me tienen que explicar nada, que entiendo a perfección lo que están padeciendo. Diles que los comprendo completamente. Nuestro Dios no es un ser lejano, ausente, ignorante de nuestras experiencias, sino uno que estuvo encarnado y tiene la posibilidad de conocer nuestras experiencias. Mire lo que dice el autor o la autora de la carta a los Hebreos. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Nos comprende? ¿No es cierto que la comprensión es un valor muy grande, ¿no? Sentirnos incomprendidos es feo, ¿no? Es gacho, ¿no es cierto? Les cuento una cosa. Ahora que soy celíaco, en ocasiones experimento bullying. De veras, de veras. No de ustedes, pero de otras personas. Les contaba a los hermanos de los cultos pasados que miren, hay varios niveles del bullying que experimento. Los que no me creen, los que, ay, sí, coma, es pan, Dios le hizo el pan, no, coma. Creen que estoy a dieta para no engordar. Creen que es un asunto estético. No, ir al hospital no es nada estético, ciertamente, pero no es por estética. Me pongo mal, me enfermo. Me parece que tengo una gastroenteritis cuando como gluten. Me pongo grave, de verdad. Aquí hay una chica, ¿dónde está mi tocaya? También celíaca, ¿dónde está? Por allá está preciosa. Ella sabe, nos ponemos graves. Así es que, quien no cree, eso está feo, que no te crean y piensen que eres un payaso, no sé qué. O creen que soy acá muy sangrón, muy remilgoso, que no como cualquier cosa, que me creo muy, y que solamente como cosas finas. Es otro nivel, pero el peor de todos es el de los espiritualoides. Fuimos a una boda y hicieron carnitas y mi esposa y yo fuimos a preguntar cómo las hicieron, si le pusieron Maggi o le pusieron Nor Suiza y esas cosas. ¿Por qué? Pregunta, así la señora como todo ofendida, ¿por qué? Una hermana pentecostés. ¿Por qué? No digo nomás era pentecostés, no digo por otra cosa. Y dice, ¿por qué? Y le dice a mi esposa y le digo yo, es que tengo un problema de alergia, soy alérgico al gluten, no soy intolerante al gluten, entonces me pongo mal. Pero pastor, que no tiene fe, cómase en el nombre del Señor. ¿Que no ha leído lo que dice Marcos ahí? Que comerán veneno y escorpiones agarrarán y serpientes. Entonces cómase en el nombre del Señor. Yo cuando como, me lo como en el nombre del Señor. Ya me regresé yo todo triste. Si no fuera porque estaban bien ricas las carnitas, sufro más. Pero el gusto de las carnitas me quitó la tristeza. Pero, no sé si fue Dios o yo solo me adjudiqué la oportunidad, pero fui por otro plato. Y cuando iba llegando la señora con que estaba la hermana con otra hermana, no, sí, la espalda, yo vi las piernas. Le digo, ¿qué le pasa, hermana? No, pues varices, tengo las varices. Y la espalda, no, se bien me enferma y todo. Pues tenga fe, usted está sano. Entonces, cargue lo que sea y haga esto y agáchese, al cabo que la espalda, ¿qué importa? Todo eso no se lo dije, pero se lo quería decir. Nomás lo primero sí le dije. Ella me volteó a ver así, como diciendo, ay, sí, ¿verdad? Sí. O sea, yo sé que miel de venganza, dice el Señor, pero en esa ocasión yo me la agarré solito. Estoy confesando aquí, no estoy presumiendo de nada espiritual, estoy confesando nada más. Pero ¿sabe qué? Es fantástico cuando te encuentras con alguien que es celíaco como tú. Te comprende absolutamente, ¿no? Señor mesero, mire que dice, yo también. No, ahorita lo hacemos, perfecto, cuente con eso. ¡Qué padre! Sí, es un ejemplo simple, así de cotidiano que no sirve para mucho, pero en los asuntos espirituales y trascendentes de la vida, Él comprende. Oh, sí, claro que comprende. Ya he compartido que en ocasiones tenemos que llevar a cabo nuestro trabajo y yo como pastor, independientemente de lo que esté pasando en mi vida, ¿no es cierto? Tengo que pararme aquí y predicar con aliento y con ánimo y con sonrisas y con risas y no sé qué tengo que hacerlo, aunque mi corazón pudiera ser que esté apretado, pudiera ser que esté en tribulación, pudiera ser que esté quebrantado.
Pero ¿sabe qué me alienta a seguir y a vivir sin miedo? Que Él comprende. Ah, sí. Él sabe todas las cosas. Él sabe. Déjeme decirlo así, muy, muy levemente, sin meter en muchos detalles. Para los que estuvieron el domingo pasado, tuve ahí uno de los momentos más difíciles de mi vida pastoral, sentado ahí el domingo pasado. ¿Por qué? Porque yo me sentía avergonzado. Porque yo he dicho cosas, es una gran persona, no sé qué, y está diciendo 2, 3 cositas que están en desacuerdo. Y no son cositas que aquí en la iglesia no tratemos, lo digo cada rato. ¿Saben de lo que estoy hablando? Mi primera intención o tentación fue levantarme en ese momento y decirle: hermano, muchas gracias, déjeme yo culmino el sermón. Pero dije, eso va a estar grave. Se echa un balde de agua fría aquí en el ambiente. Se pone triste la cosa, hay visitantes, allá me bautizamos. 29 personas. Y hay gente nueva y yo subo acá a interrumpir y a echar un pleito teológico. No puede ser. ¿Qué hago, Señor? Pero estoy ahí, pero mis ovejas. Confiaba en ustedes, en la mayoría de ustedes que son cristianos maduros, y sabía que sabrían distinguir la verdad del error. Pero me daba temor también todos los demás y los nuevos en Cristo y esas cosas. Y entonces Dios me dio de inmediato unas cosas que decir, textos bíblicos que decir, con brevedad, con sencillez. Pero lo que pasó después, hermanos, lo que pasó después lo he analizado y he llegado a una conclusión, que lo que pasó después fue lo siguiente. Yo estaba ahí bien preocupado. Señor, ¿qué debo hacer? Por un lado quiero defender tu palabra y tu doctrina. Por otro lado quiero defender tu iglesia. Amo tu iglesia, no quiero causar un daño aquí, que ánimos y cosas de esas, y malas ideas o interpretaciones del suceso. Por eso, Señor, dame sabiduría para decir cómo debo decir la cosa correctamente. Y salí hasta exhortando al hermano, ¿verdad? Que le dije que debía recapacitar y no sé qué. Pero lo que pasó después, siento que fue Dios como que me decía: estás demasiado preocupado, pero dame permiso, yo me encargo. Y yo arreglo cualquier destrozo que hagas tú o que haga cualquier otro. Yo arreglo cualquier desorden que alguien haga, yo lo puedo hacer. ¿Y saben qué? Me parece que fue lo que hizo Dios. Me obligó casi a hacer invitación. No era evangelístico el sermón. ¿Están de acuerdo conmigo? No era evangelístico en lo absoluto. Era un mensaje de edificación para la iglesia, de desafío para los creyentes. Pero resulta que termino haciendo invitación, y no solo levantar la mano, como a veces solo eso hago, no solo ponerse de pie, como a veces hasta ahí llego y nada más, sino que me hizo Dios invitarlos a venir, y vinieron. ¿Cuántos serían? ¿50 fueron? Creo que eso fue la mano de Dios, como diciendo: yo arreglo cualquier tarugada que ustedes, humanos, predicadores, hagan. Porque yo sé todas las cosas, porque yo sé lo que ustedes sufren y padecen. Así es que ustedes tiran todo, yo lo recojo. Entonces la riegan, y estoy hablando de mí y del hermano Pablo y de quien sea, porque somos falibles todos, somos imperfectos todos. Pero viene Dios y hace lo suyo. ¿Y eso qué hizo? Mover el corazón de personas para aceptar a Cristo. Algunos pasaron llorando aquí al frente. Me parece que fue un bálsamo sobre la iglesia, porque algunos de ustedes también estaban confundidos como yo. Yo vi la cara de algunos de ustedes andaban buscando tesalonicenses, a ver si es cierto que ¿cierto o no es cierto? ¿No es verdad que hicieron eso? Lo pude ver hasta que estaba volteado para acá, pero los vi. Pude oír Biblias corriendo, porque andaban buscando, a ver dónde dice eso. Pero vino Dios, y nuestro desorden humano, nuestras torpezas humanas, Él las arregla. Y ese final de Él alcanzar personas, tocar corazones, hacerlos incluso pasar al frente manifestando su entrega a Cristo, me pareció la parte más divina, perfecta del culto. Como Dios diciendo: yo sé lo que pasaste ahí, sufriendo, avergonzado y nervioso y enojado y queriendo pelear y no sé qué, pero yo me encargo de eso, porque son mis hijos, porque son mis almas. Yo me encargo de ellas porque Él sabe. Ah, Dios santo, maravilloso. ¿Cómo vivir esclavizado al temor si Él es y Él sabe? No acaba aquí la cosa. Él decide. Esto me gusta. Él decide. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Vámonos. ¿Alguna vez ha querido entrar usted a algún lugar y no trae llave, hermanos? Y resulta que hay alguien que tiene las llaves y se cree mucho porque él tiene las llaves. ¿Le ha pasado eso? Sí las tengo, pero no te las presto. Sácale. ¿Le ha pasado eso? Pues Dios tiene las llaves de la muerte, del Hades, de la tumba y de lo que sea.
Esta es una de las verdades que más aliento da a mi corazón. Si no tiene la firma del Señor, no pasará. Punto. ¿Está claro? Como dijo el mismo Señor, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas al alma no pueden matar. Temed más bien al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿No se venden 2 pajarillos por 1 cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Ya lo he dicho, que los míos no tienen mucho problema, son bastante pocos. Se me ven las ideas cuando me baño. Se pueden ver los sermones ahí que traigo en el cerebro. Algunos aquí tienen cabeza así de león, Dios santo. No, ahí están los ángeles cuente y cuente con el abaco. Y algunos de ustedes ya ni hay nada que contar. Más bien va contando cuando sale de milagro uno. Ahora, eso que dijo el Señor Jesucristo de contar los cabellos es una, sí lo sabe, por supuesto que sabe el número de cabellos que tenemos, pero lo dice por no otra razón, sino para ilustrarnos que nos conoce por completo. Y dice, ¿cómo no? Si valemos más que unos pajarillos. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Él decide. Así que cuando nos pongan una pistola en la cabeza, como me pasó hace unos años en Tepito, podemos decirle, señor asesino, adelante, haga lo que quiera. Si su requerimiento, o sea, mi muerte, no está firmado por el Señor, no pasará. No pasará. Así usted le jale cuando es al gatillo. Si su requerimiento ante la bodega de peticiones celestiales no tiene la firma del Señor Jesucristo, no pasará. Y si tiene su firma, pues hay que hacer maletas porque ahí te voy, Señor. Si tiene su firma, es su voluntad. Y su voluntad es perfecta. Y su voluntad da gozo. Él decide. ¿No le emociona eso? ¿No le ayuda a no temer eso? Él decide. Señor, quítame este aguijón en la carne, le dijo Pablo al Señor. ¿Qué era? No sabemos. Tenía problemas de vista, tal vez por eso escribía con letras de cartelón. Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano, dice Pablo. Y les había dicho antes a los Gálatas, yo sé que ustedes darían sus ojos por mí. Tal vez tenía problemas en la vista. Tal vez tenía problemas de migraña, era un aguijón, dice. Y tal vez tenía problemas de una malformación genética, su sistema óseo estaba mal, algunos piensan que era eso. O tal vez tenía problemas de gastritis, úlceras, por eso Lucas, el médico, le ayudaba a tomar medicamentos. O tal vez era su conciencia que le carcomía porque había sido asesino de cristianos y había estado en la muerte de Esteban, el primer mártir del cristianismo. No sabemos cuál era su aguijón en la carne, pero le pidió al Señor, quítamelo. Dios le dijo, no, así me gustas. Y dice él que era como un mensajero de Satanás que lo bofeteara para que él no se ensoberbeciera sobremanera. Y de esta experiencia de Pablo surge una de las verdades, enseñanzas más maravillosas de la literatura paulina. Él dice, por eso ahora me gloriaré, si me voy a gloriar, en mis debilidades, porque cuando soy débil, ¿qué dice? Entonces soy fuerte. Yo sí quisiera dejar de ser celíaco. Eso de comer para mí es como andar en un campo minado. Y sí me encantaría comerme un montado de vez en cuando. Los montados se hacen con tortillas de harina. ¿Saben qué son los montados todos? ¿Saben qué son los montados? Les voy a decir qué son los montados. El 15 de septiembre vengan, vamos a hacer, lo vamos a poner a la venta. Y usted que sabe que es un montado, venga y cómprese uno. Antes de eso no le diré que es un montado, pero son muy buenos, va a haber en el cielo. De verdad, va a haber en el cielo. A veces se me antoja una tortilla de harina. Crecí con puras tortillas de harina. Mi madre hacía tortilla de harina todos los días. Ahí las dejaba para que nos hiciéramos desayuno y demás. Es algo, ahí están mis paisanas de Chihuahua, son riquísimas, ¿no es cierto? Y no puedo comerlas, pues son de trigo. Dios mío, si él quisiera, pero el Señor no ha firmado mi sanación. Él no ha firmado el requerimiento. Parece que quiere que siga así y yo le entro con todo gusto, porque es su decisión. Él decide. Así le gusto. Parece que es algo que me hace estar al ras del suelo. Yo digo que con mis hijos me basta para estar al ras del suelo, pero porque los que tenemos hijos pues se ensoberbezca sobremanera. Dios santo, ¿tienes hijos? Estás al suelo. ¿Sí o no? ¿Cuántos tienen hijos? Se la pasan al racio, ¿no es cierto, hermanos? No hay manera de ensoberbecerse de nada, Dios me al ras y en ocasiones horizontales. Él sabe y Él decide. Él, primero dijimos que, ¿Él qué? Él es. Porque Él sabe, porque Él decide. En cuarto lugar, porque Él tiene un plan. Él tiene un plan. No se le chispoteó.
No es que la humanidad va al garete y la historia va al garete y nadie sabe nada. No, Él tiene un plan. Escribe las cosas que has visto y las que son, hasta ahí me suena lógico. Escribe el pasado, historia, escribe las que son, noticia presente, y las que han de ser después de estas. Oiga, si a mí alguien me dice, escribe lo pasado y el presente, le digo, va, escribe el futuro. Pues ¿cómo? No estoy como esos locos que andan profetizando, que otro temblor y que no sé qué. ¿De dónde? Bueno, Dios le reveló a Juan lo que iba a pasar. Y no solamente porque Dios sabe y decide lo que va a pasar en forma global, sino aún lo que pasa en forma específica por la intervención de otras personas. Dios puede utilizarlo para cumplir sus planes y nos da el privilegio a usted y a mí de participar en esto que son sus planes. Y debemos experimentar entonces aliento porque entendemos que Él tiene un plan. Y puede haber personas que traten de evitar su plan, que traten de destruir su plan, pero no lo lograrán. Porque Él utilizará cualquier cosa, la utilizará para cumplir sus planes. Aquello de que Faraón se negaba a soltar al pueblo. Muchos se confunden por esa parte que le decía Dios a Moisés: ve, dile a Faraón que los deje salir y yo le voy a endurecer el corazón de Faraón para que no los deje salir. Muchos se confunden por eso y dicen: ¿qué juicio tiene esto de que tú me dices que le pida permiso y le vas a decir a él que no me dé permiso? Pues mejor dile que sí me dé permiso. No entienden la metáfora, el lenguaje figurado que está detrás de eso. ¿Sabe qué es lo que quiere decir? No es que Dios obligó a Faraón a no dejarlos. Dios sabía que Faraón no los iba a dejar. Lo que significa eso, que yo endureceré el corazón de Faraón, esto es lo que significa que está dentro del plan de Dios. Que Dios sabe que no los va a dejar salir, pero que está dentro de su plan. Que Él no va a evitar a Faraón hacer lo que Él quiere hacer de su propia voluntad. Faraón, Dios no se lo va a evitar, no le va a emblandecer el corazón soberanamente. Porque Dios va a utilizar eso, esa dureza del corazón va a utilizarla. ¿De qué manera la utilizó? Fortaleció al pueblo, por supuesto. Le dio ánimo al pueblo, por supuesto. Si va Moisés y le dice a Faraón que nos deje salir, Faraón: sí, adelante, no váyanse ya. No salen como salieron. Hubiesen sido débiles en fe, hubiesen sido enquencles en fe. Pero esa vivencia, esas manifestaciones del poder de Dios, esas plagas mostrando el poder de Dios, les fortalecieron. Por eso aquello de que Dios endureció el corazón, lo único que significa es que Dios no intervino forzando a Faraón a hacer algo que él no quería hacer, sino que le permitió hacer su voluntad, pero Dios la usó para su gloria y su honra. Tiene planes. Es que cualquier cosa que pase en el mundo, aunque nos parezca muy desagradable, Dios la puede usar para bendecirnos. Pablo dijo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de su gloria, de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Debe alentarnos esto y debe ayudarnos a vivir sin ser esclavos del temor, porque Él tiene un plan. Y cosas que suceden que no son nuestra responsabilidad. Yo no hice nada para experimentar esta cosa negativa. Es algo de la vida que me permite vivir. Está dentro de un plan de Dios y Él la usará. Así que enfermedades, tragedias, situaciones, Dios tiene un plan. Llevamos 4, ¿ya se las aprendió? ¿Por qué podemos vivir libres del temor? Número 1, porque Él es, porque Él sabe, porque Él decide y porque Él tiene un plan. Y la última, porque Él nos tiene en su mano. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro es este. Te voy a explicar lo que significa esa figura. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Esta es por mucho la palabra que más aliento me da a mí de todo el Apocalipsis y me ayuda a no temer. El Señor tiene en sus manos a los ángeles o mensajeros. ¿Quiénes son esos? Los predicadores de las iglesias. Y tiene a las iglesias mismas en su mano. Es decir, hermanos míos, que este poderoso Señor, este carpintero de Belén que se manifestó como un niño y se manifestó como un joven, que hacía milagros, que sanaba a la gente, que amaba a las personas, pero que también es el Todopoderoso, que tiene ojos escrutadores y su palabra sale de su boca y su voz es como estruendo de muchas aguas y sus pies refulgentes de bronce bruñido. Este Todopoderoso Dios nos tiene en sus manos a Oreb, tiene en sus manos
al predicador y a los predicadores de Oreb. Por eso digo que este es de los pasajes que más aliento me da a mi corazón. De hecho, esto definiría perfectamente a cualquier persona. Esta es la mejor manera de definir una persona. ¿En las manos de quién estás? Solteras, levanten la mano las solteras, por favor, aquí presentes. Levanten la mano, solteras. Y con ganas de casarse también, levanten la mano. Solteras. Se te acerca un chaval. Si tú no eres tan chavala, pues entonces te traigo un señor. Se le acerca a alguien digamos, con motivación evangeligadora. Ligue entre evangélicos, ¿no? Evangeligar. Ligue entre evangélicos. La primera pregunta que le debes hacer es esta: ¿en las manos de quién estás? Claro, no te va a entender que está loca o este loco que trae. Entonces le haces escuchar este sermón y entonces ya le preguntas. Estoy hablando en broma, por supuesto, pero lo que quiero decir es que antes de cualquier tipo de relación sentimental, solteros también, antes de cualquier tipo de relación sentimental, pregúntate, ¿en las manos de quién está esta persona? Porque eso define su vida. Absolutamente eso define su vida. ¿En las manos de quién estás? En el escrito, en el boletín que se van a llevar, aparece una ilustración muy conocida por todos. Pueden leerla en su casa. Pero depende de quién son las manos, qué clase de vida tenemos. Podemos decir las 5 razones para no vivir esclavos del temor, hermanos, para vivir libres del temor. ¿Me recuerdan? Número 1, porque Él es, porque Él sabe, porque Él decide, porque Él tiene un plan y porque Él me tiene en sus manos. Así que tengo un desafío a no morir de miedo y ser libre para vivir. Recordemos una cosa. Ya lo dijimos, pero recordemos esto. En este momento de la historia, Juan es parte de la iglesia primitiva que está sufriendo crueles y severos ataques del mundo de su época. Y el hermano Juan ha utilizado una palabra muy interesante. En español no lo es tanto, pero vamos a entender que en el griego es una palabra, la palabra que se traduce al español, tribulación. Usted y yo la usamos y se representa situación difícil, problema, dificultad dolorosa, y describe la situación que vivían los cristianos de aquella época. Pero lo interesante es que esta palabra, tribulación, Juan la está usando metafóricamente en este momento. Porque esta palabra es la palabra que se usaba para referirse a la acción de triturar trigo para hacer la harina y hacer pan. Esta es la palabra que se usa para pisotear la uva con las manos y en aquella época con un instrumento también, machacar la uva para extraerle el jugo del cual hacer el vino. Y Juan está usando esta palabra, tribulación, extractor de jugos, o algo así, o molino de trigo para producir harina. Y queda clarísima la enseñanza, es una metáfora hermosísima. Esto nos recuerda que una prueba, una circunstancia difícil, no nos es permitida para destruirnos, sino para sacar de nosotros lo mejor. Así que hermano mío, hermana mía, le aconsejo, no volvamos a decir que experimentamos una maldición. No vamos a decir eso, es un problema, una maldición, una desgracia. Para Pablo, su aguijón en la carne no fue una maldición, no fue una desgracia, fue una tribulación en el sentido bíblico, que significa un mecanismo, una experiencia a través de la cual es mejorado, perfeccionado, una experiencia a través de la cual algo maravilloso de él es extraído. Fe, arrojo, valor, enseñanzas bíblicas, proclamación, testimonio. Cosas buenas surgen cuando somos atribulados. Maldición es solamente una cosa mala que nos destruye, que nos empequeñece. Desgracia, nos quita la gracia de Dios. Desgracia, ¿no? Es como si no experimentamos la gracia. Un cristiano no puede experimentar desgracias, es imposible. Usted y yo, si somos cristianos de veras, nunca podemos experimentar desgracias. ¿Por qué? Porque nunca podemos dejar de experimentar la gracia de Dios. Nada que me pase es desgracia, nada. Es gracia de Dios, todo en mi vida. Lo que experimento es tribulación. ¿Y qué es tribulación?
me están machacando, me están triturando para hacer surgir un mejor Gilberto Gutiérrez Lucero. Y yo le digo al Señor, adelante, Señor. Si ese es tu plan, adelante. Escojamos entonces. Aquí están las dos posibles elecciones. ¿Me ayudan a cambiar también aquí al frente? Después de la palabra tribulación, píquenle. Ahí está. Escojamos. ¿Muertos de miedo o libres de temor? Esta es la elección que usted y yo debemos escoger. ¿Cómo quieres vivir, hermano? A los cristianos de aquella época los perseguía el Imperio Romano, no solamente físicamente, también los perseguían, ¿sabe usted? También los perseguían intelectualmente. Se escribieron cada cosa de los cristianos, pero bendito sea el Señor, fue una bendición. Cuando estudiamos la historia del cristianismo, decimos que la persecución intelectual fue una bendición, porque escribían filósofos paganos, escribían cosas contra el cristianismo. ¿Y qué cree? Los cristianos se defendieron y escribieron. Había filósofos cristianos convertidos, gente muy culta convertida, y escribieron respuestas a los paganos, a los filósofos de aquella época, y sus respuestas son nuestros primeros libros de teología de la historia. Nos ayudaron a entender la palabra de Dios misma. De hecho, cuando una persona estudia teología, es imposible que después de leer la Biblia no lea a estos padres de la iglesia, les llamamos a algunos de ellos, a estos creyentes que defendieron la fe intelectualmente y que le dijeron al mundo greco-romano de aquella época por qué debían creer en Jesús. ¿Cómo vamos a vivir? Estos cristianos del primer siglo experimentaron vida, pero déjame decirle, hermano, en ninguna parte de este pasaje y en ninguna parte del Apocalipsis dice que Dios le dijo a los cristianos, no se preocupen, ahorita mando unos ángeles para que me destruyan a todo el Imperio Romano. Voy a agarrar a Nerón, voy a agarrar a Vespasiano, a Domiciano, voy a agarrar a Calígula y a esos malvados que persiguen, los voy a ahorcar. A unos los voy a aplastar así con el talón. No hay ningún pasaje que diga eso. Es más, se escribió el Apocalipsis y ¿qué cree? Se mandó el Apocalipsis a las iglesias y ¿qué cree? La persecución siguió varios años más. No hay promesa en el libro del Apocalipsis como los neocarismáticos que son absolutamente triunfalistas. Vengan, mande su semilla y usted va a tener prosperidad y el Señor le va a bendecir. Y si ahora te ungimos con aceite y cancelamos maldiciones generacionales y usted va a tener una vida próspera y no sé qué. Es que se lo digan a Pablo, que dijo, sé vivir en abundancia y en escasez, sé tener hambre y sé comer bastante, sé de todo. No hay ninguna promesa aquí de que se van a acabar las tribulaciones. No, al contrario. El Señor nos prometió que tendríamos tribulaciones. El mundo tendréis aflicción. ¿Se acuerdan que dijo el Señor? Pero confiad, yo he vencido al mundo. Nos ofrece estar con nosotros porque, me ayudan otra vez, porque Él es, porque Él sabe, porque Él decide, porque Él tiene un plan y porque Él nos tiene en sus manos. Escojamos, muertos de miedo o libres para vivir. Ahora, antes de orar, antes de permitirme orar, quiero exhortarles. Tal vez usted y yo tenemos persecución. ¿Quién nos persigue? Ya vimos quién perseguía a Juan y a los de aquella época. ¿Quién lo persigue a usted, hermano? Una enfermedad, el trabajo, deudas, hacienda, los temblores, los huracanes, los contravalores, este mundo perdido y teniendo hijos, Dios mío, y teniendo nietos, Dios santo. Uno se pregunta, ¿en qué mundo van a vivir? ¿No es cierto? Sí da miedo, ¿verdad? No estamos en las manos del gobierno, no estamos en las manos del presidente. Que Dios bendiga al presidente, pero no estamos en sus manos, ni en las manos del regente de la ciudad, ni en las manos de ningún presidente, ningún gobernante. No estamos en las manos de Irma, me refiero al huracán, ni en las manos de Juan, ¿o cómo se llama el otro? José, Juan. Se me hacía un nombre típico de Juan, ¿qué fue? José, ni en las manos de José, ni en las manos de, ¿cómo se llama el otro? Katia, no estamos en las manos de ellos, ni estamos en las manos de los narcos. No, Señor, no estamos en las manos de los narcos, ni estamos en las manos de los narcomenuderos. No, tampoco. No estamos en las manos de la gente ratera de la calle. No estamos en sus manos. Acuérdese, si el Señor no firma el requerimiento, no sucede. Él decide. Estamos en sus manos. Por eso tal vez ahora debemos venir con el Señor y decirle, Señor, perdóname por haber llamado desgracia a esto que me pasa. Perdóname por haber llamado maldición a esto que me pasa. No lo es. Es tribulación. Es decir, es una experiencia que me purifica, que me hace mejor, que saca algo bueno de mí. Pues adelante, Señor. Tal vez incluso el Señor está esperando que aprendamos esto para
hacer cesar la tribulación. Tal vez no, tal vez quiera que suframos otros días, no sé. A la iglesia de Esmirna en el Apocalipsis le dice, y sábete que vas a sufrir por unos días. Hasta le advierte y le dice. A Pedro el Señor le dijo, sabes que Satanás ha pedido tu vida para zarandearte como al trigo, pero yo he rogado a mi Padre para que tu fe no falte. El Señor hasta nos avisa, pero tal vez está esperando que aprendamos para hacernos cesar de una tribulación. Pero le tengo noticias, tal vez después experimentemos otra. Pero ¿cuál es el problema? Si a través de ella nos va a hacer mejores y vamos a crecer. Por eso le quiero proponer que ahora mismo vengamos a Él y pongamos en sus manos eso que necesitamos poner en sus manos. Y que le digamos, Señor, voy a ser libre porque tú eres, porque tú sabes, porque tú decides, porque tú tienes un plan y porque tú me tienes en tus manos. Y voy a vivir libre del temor. ¿Cuántos le quieren poner en las manos de Dios alguna situación especial, una tribulación? Quieren ponerla en sus manos y quieren vivir libres del temor a partir de ahora. ¿Qué le parece si oramos? Que oremos y levantamos la mano no hace el milagro, pero nuestra decisión y nuestro caminar con Él sí hace posible que Dios haga el milagro en nuestra vida. Vayamos a Él en oración. Señor, perdónanos por llamar desgracias, maldiciones a las circunstancias que tú nos permites vivir y que en realidad son pruebas, tribulación que nos ayuda a ser mejores. Purifícanos pues, Dios. Sí, saca el mejor de nosotros, de cada uno, Señor, y úsanos. Y gracias, Dios, gracias, porque esto no lo deciden otras personas ni las circunstancias, está en tus manos. Lo creemos, Dios. Por eso, aunque la tierra sea removida, aunque se traspasen los montes al corazón del mar, aunque soplen los vientos y sobreabunde la lluvia, y aunque haya problemas económicos y enfermedades, sabemos que tú, todopoderoso Señor, eres el mismo, ese que se hizo pequeño en Belén, ese que entró a Jerusalén en un burro, ese que murió, pero ese que tiene todo el poder también. Señor, aquí queremos poner en nuestras vidas en tus manos, Dios. Bendícenos y libéranos de todo temor. Queremos vivir libres, Señor, del temor. Dios, pongo en tus manos a mis hermanos y hermanas y te pido, Señor, haz el milagro de sanar sus corazones, de bendecirles, Señor, y de darles seguridad y confianza por tu presencia. Bendice a cada uno. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén.